Los asesinos seriales son personas que cometen múltiples homicidios, generalmente más de 3, a lo largo de un periodo prolongado, motivados por una compulsión personal o una búsqueda de poder sobre sus víctimas. Hoy exploraremos el oscuro mundo de 3 de los asesinos en serie más notorios de la historia: Ted Bundy, John Wayne Gacy y Charles Manson. No solo cometieron crímenes atroces, sino que lograron impactar profundamente en la sociedad de su época. A través de sus historias, conoceremos cómo estos hombres fueron finalmente castigados por sus actos, en un intento de la justicia por poner fin a sus reinados de terror. Ted Bundy fue uno de los asesinos seriales más temidos del siglo XX, responsable de al menos 30 asesinatos entre 1974 y 1978. Su verdadera cifra de víctimas podría ser mucho mayor. Sus víctimas eran siempre mujeres jóvenes de entre 12 y 22 años, muchas de ellas estudiantes universitarias. Bundy las atraía con artimañas, haciéndose pasar por discapacitados o una figura de autoridad, antes de secuestrarlas, violarlas, asesinarlas o desmembrarlas. Incluso llegó a conservar partes de algunas de sus víctimas como macabros recuerdos. Aunque su infancia fue relativamente normal y estudió psicología y derecho, estos conocimientos no evitaron que se convirtiera en un monstruo. Cuando finalmente fue capturado en 1979, Bundy trató de defenderse a sí mismo en la corte, intentando retrasar su ejecución gracias a su carisma. Sin embargo, fue condenado a pena de muerte y ejecutado en 1989, poniendo fin a una de las historias más criminales, más escalofriantes de Estados Unidos. Essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret, very close to myself, and didn't let anybody know about it. El llamado payaso asesino aterrorizó a los suburbios de Chicago durante la década de 1970. Fue condenado por el asesinato de 33 adolescentes y jóvenes, aunque se sospechaba que el número de víctimas podría ser mayor. Gacy se presentaba como un hombre respetable, participando en la vida comunitaria y disfrazado de payaso bajo el nombre de Pogo entretenía a niños. Sin embargo, tras esa máscara se escondía un brutal depredador. Entre 1972 y 1978, atrajo a sus víctimas con promesas de trabajo o diversión. Una vez en su casa, las drogaba, torturaba, violaba y finalmente las estrangulaba. La mayoría de los cuerpos fueron encontrados enterrados en el sótano de su hogar. Gacy fue arrestado tras la desaparición de un joven llamado Robert Piest, lo que conectó a sus crímenes. En su juicio en 1980, Gacy fue condenado por 33 asesinatos y ejecutado en 1994, después de pasar 14 años en el corredor de la muerte. Clowning was relaxation for me. I enjoyed entertaining kids. Like some people are, they unwind in different ways, either by going out drinking or that. I could put on clown makeup and I was relaxed. And I enjoyed doing it. It was Charles Manson no fue un asesino serial en el sentido estricto de la palabra, pero su influencia sobre su familia Manson lo convierte en uno de los criminales más perturbadores de la historia. Manson, un hombre con una infancia problemática y una visión distorsionada del mundo, lideró una secta que cometió varios asesinatos brutales en 1969. Aunque no mató personalmente, fue el cerebro detrás de estos crímenes. El asesinato más famoso orquestado por Manson fue el de la actriz Sharon Tate, quien estaba embarazada de 8 meses, junto a 4 personas. Al día siguiente, sus seguidores mataron a Lino y Rosemary, escribiendo mensajes sangrientos en las paredes. Mason fue arrestado en 1971,
y condenado a muerte, aunque su pena fue conmutada a cadena perpetua, cuando California abolió temporalmente la pena de muerte. A lo largo de los años, Manson siguió siendo una figura de culto y controversia, hasta su muerte, en 1917. I'm brand new. Everything I do is always brand new. I'm on the premise of reality. I walk a real road. I'm a real person inside. I'm not a phony. I don't put on no airs. I say what I think. You see what I'm saying? Los crímenes de Ted Bundy, John Wayne Gacy y Charles Manson revelan la cara más oscura de la naturaleza humana. Sin embargo, el castigo que recibieron por parte de la justicia muestra que, aunque pueden causar caos y destrucción, sus reinados de terror tienen un fin. Esas historias nos recuerdan que la maldad, por más aterradora que sea, no puede escapar de la responsabilidad y el juicio.